Ya minigolo elu ni ngataman prumeta ngatapada. Kokorochone peña ko payik apingna yik wakini ngataman ngatapada dan. Bueno, gente, esto que estamos viendo es parte de una ceremonia, un ritual. Mujeres se están preparando para una boda. Muchas de estas etnias han sido llevadas casi al exterminio por los Toposa. Son realmente bélicos. Bueno, estamos de nuevo en Yuba, la capital de Sudán del Sur. Un país realmente frágil e inestable, como pudimos explicar en el anterior vídeo de la tribu Mundari. Al principio del mismo intentamos coger esta avioneta, pero no pudimos por el clima. Ahora el tiempo ha mejorado, como podéis ver, y vamos a coger el vuelo hacia la región de Capoeta. Allí se encuentran otras de las comunidades tribales más interesantes del país y casi del mundo. Así que vamos allá. ¿Cómo no estamos por aquí con Aníbal? Bueno, aquí estamos ya dentro de la avioneta. Es una avioneta un poco más grande de lo habitual porque como se han suspendido los vuelos durante 4 o 5 días seguidos, pues han usado una avioneta, un modelo un poco mayor. Pero bueno, nos dirigimos a Capoeta, a la región de Ecuatoria del Este, donde se encuentran la mayoría de grupos étnicos del país y hay una concentración de culturas ahí brutal. Quizá uno de los sitios de África y del mundo donde mayor diversidad cultural podemos encontrar. Si los vuelos se hubiesen seguido cancelando, hubiésemos tenido que ir por tierra. Es decir, también se puede llegar por carretera hasta esta región, pero son rutas interminables por caminos horribles y además zona peligrosa. Hace años ahí era donde los rebeldes hacían sus emboscadas. Es más, Aníbal nos puede contar mejor de esto de hace 8 años ya, ¿verdad? Sí, en 2012 hubo una emboscada allí de la que un amigo fue testigo cruzando por Kenia. Había un autobús lleno de muertos por culpa de los rebeldes. No vio el momento en sí, pero sí se encontró todos los cadáveres dentro del autobús, cosa de los rebeldes. Como digo, las cosas han mejorado bastante, pero igualmente mejor ir por aire, así que salimos ya. Estamos en Capoeta, una de las regiones, uno de los territorios, podría decir incluso, más aislados, más apartados de todo el continente africano. No hemos podido grabar en la pista de aterrizaje porque, bueno, recordamos que es un país completamente militarizado y con milicias también. Estaba completamente prohibido, pero aquí estamos ya. Bueno, nos encontramos al día siguiente por la mañana, ahora sí que comienza la ruta. Hemos pasado la noche en este campamento porque veníamos directos del territorio Mundari y necesitamos una ducha, cargar baterías, así que la aventura comienza ya. Bueno, parece que hemos tenido más suerte que aquellos, ¿no? Sí. Pues mira, qué mejor momento para contaros una cosita y es que realmente, o sea, esto es así, hay países en el mundo muy difíciles de llegar y de moverte por ellos. Lo que os quiero contar es que Aníbal ofrece la oportunidad de llevar a gente con él a países como estos, así como estoy yo ahora mismo en Sudán del Sur. Él aporta su experiencia en el terreno, por lo que digamos que da ciertas seguridades, entre comillas, porque son países difíciles de trabajar. Hay destinos donde para poder viajar hace falta muchísimo conocimiento del terreno, guías muy expertos, buena infraestructura. Son destinos que no son fáciles, pero que son precisamente por eso muy interesantes. Así que ya sabéis, en su Instagram le podéis consultar destinos, incluso pedir otros nuevos, así que ahí lo tenéis. Hoy vamos a visitar a los Toposa. Los Toposa es un grupo étnico del sureste de Sudán del Sur, muy relacionado con los Karamoyong de Uganda, con los Turkana de Kenia y también con los Ñangatón de Etiopía. Todos estos grupos étnicos hablan el mismo idioma y tienen una cultura común. El camino está realmente jodido y esto es peligroso porque si aquí llueve ya no podemos llegar hasta estas etnias. Y es más, si llegamos y después llueve ya no podemos regresar. En Sudán del Sur hay muy poca infraestructura, las carreteras son horribles y esto es lo que conlleva. Vale, parece que nos sigue el otro 4x4, podemos continuar. Lo que veníamos contando es que los Toposa son de las etnias más guerreras, más bélicas y como ya os contaremos han sido utilizadas realmente por gobierno y por milicia. Han sido completamente armadas hasta los dientes, así que... Oficialmente puedo decir que es el viaje en vehículo más complicado de mi vida. O sea, mira, Aníbal se ha quedado con la manilla en la mano. ¿Y ahora dónde me agarro? Nos ha salpicado todo el barro dentro del vehículo también. Realmente que literal no sé ni cómo coño seguimos en marcha. Bueno, hemos parado en el río porque están aquí los niños pescando y vamos a ver la técnica que tienen aquí para sacar los peces del río. Realmente vamos porque encima tienen los palos llenos de peces. Están pescando únicamente con palos y luego van ensartando todos los pescados que luego los venden en el mercado. Bueno, aquí se puede ver todos estos niños. No sé cómo se va a poder introducir esta imagen. Todos los niños están desnudos en el río. El tema es que cubre muy poquito, entonces ahí lo estáis viendo. Los peces son visibles desde fuera y les golpean con el palo hasta que el pez queda aturdido o directamente muerto y lo cogen con la mano. ¡Guau! Mira, 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 ahí lo trae. ¡Up! ¡Uy! ¡Ey! Decidme, amigos. Dame.
Mira, mira. ¿Qué dices, tronco? Vale, los coches han cruzado ya el ancho río y nosotros lo estamos cruzando a pie por el agua. Cubre poquito, pero el fondo son auténticas arenas movedizas, así que mejor así para reducir el peso por lo menos. Hace unos años uno de los vehículos estaba cruzando un río como este. De repente el nivel del agua comenzó a subir y arrastró por completo el vehículo río abajo. Por suerte las personas pudieron salir, pero cuando encontraron el vehículo kilómetros abajo ya había sido completamente saqueado por los Toposa. No queremos que esto pase aquí, así que mejor así. Hemos llegado a uno de los poblados Toposa más alejados a los que hemos podido. Nos han comunicado que aquí no llega nadie desde hace años. Nada más llegar he descubierto una interesante información súper importante en toda esta historia. Os explico desde el principio, las dos cosas más importantes para los Toposa son el ganado y sobre todo sus armas. Esta etnia ha sido siempre utilizada, al menos en las últimas décadas, por gobierno, por milicia, les han armado hasta los dientes. ¿Por qué? Pues por ejemplo, había otras etnias en el pasado muy rebeldes que luchaban mucho contra el gobierno, que se oponían mucho a los mandatos del gobierno y el gobierno sabía que eran enemigos de los Toposa, entonces ¿qué hacían? Armar hasta los dientes, como ya digo, a los Toposa. Con esta absoluta desventaja que creaban, muchas de estas etnias han sido llevadas casi al exterminio por los Toposa, o están acorraladas en zonas muy pequeñas en las montañas. Este es el punto número 1, esto tenéis que saberlo desde ya, estos Toposa son realmente bélicos. Y aquí vamos con el segundo tema que me ha sorprendido demasiado. ¿Recordáis que hace 10 meses estuvimos explorando el Omo Valley en Etiopía, viviendo con tribus como los Mursi, los Karo, los Hammer o los Dasanet? Todas estaban armadas con viejas armas, con viejos Kalashnikov. Muchos preguntasteis de dónde sacan tribus así, armas de ese estilo. Ya por aquellos días pude descubrir que venían de los Nyangatom, otra etnia del Omo Valley que vive en zona fronteriza con Sudán del Sur, entonces ya suponía que tenían que venir de estas tierras, de Sudán del Sur. Incluso creo recordar que algún local nos afirmó que así era. Si recordáis, Aníbal nos contaba antes que los Nyangatom y los Toposa tienen un idioma muy parecido, casi similar. Hemos empezado a unir cabos y hemos dicho, puede que sean estos los traficantes de armas, y hemos preguntado, y es así. Esta etnia completamente armada por gobierno, por milicia, vende después sus armas a los Nyangatom, que se distribuyen a su vez después por todo el Omo Valley. Esto es demasiado importante porque hemos llegado a la raíz de este tráfico de armas, de esta venta de armas, de este flujo de los fusiles. Vamos a continuar conociéndoles. Obviamente no me puedo ir de aquí sin entrar en una casa Toposa. Bueno, pues estamos ya dentro de la vivienda Toposa. Estas viviendas están construidas básicamente por ramas, como suele pasar por las mujeres. Aquí tenemos, como suele pasar también, la comida servida en un cuenco de calabaza. Y es sorgo, es un cereal que dice que está mezclado con grasa de vaca. Así que bueno, no sé cuánto tiempo llevaba hecho esto realmente, pero vamos a probar un poco. Tiene ese sabor como a grasa animal, o sea, grasa animal, se nota mucho, pero no está malo. No. Realmente podemos ver esto, lo que es la parte cereal mezclada con la grasa, y al fondo hay un líquido que será directamente como esta especie de aceite, como estáis viendo. Entonces esta parte de arriba queda más seca y bueno, no está mal. Bueno, gente, esto que estamos viendo es parte de una ceremonia, un ritual. Mujeres se están preparando para una boda. Estamos teniendo mucha suerte de haber encontrado esto. Y bueno, estamos de nuevo en el campamento donde hemos dormido anoche. Ya casi anocheciendo me he podido pegar una duchita, se agradece. ¿Por qué hemos vuelto otra vez aquí en vez de dormir con ellos? La respuesta es muy fácil. La carretera esta mañana ha sido súper complicada. Si ahora esta noche llueve, mañana nos quedamos allí encerrados y sin saber hasta cuándo. Así que hemos tenido que volver por asegurar. Es más, a la ida había un coche hundido en un río, a la vuelta hemos vuelto por otro río y había otro coche hundido en ese río también. Son zonas muy complicadas. Pero esta es la magia, ¿no? Si fuera todo muy fácil significaría que
es un país muy rodado donde mucha gente llega, así que por una parte contento de que todo esto sea como es. Ahora bien, en el día de hoy no ha llovido, ahora a la vuelta todo estaba mucho más seco. Si mañana a la mañana no ha llovido, significaría que podemos ir a esos poblados donde además mañana hay una festividad y además quedarnos a dormir para así terminar nuestra aventura con los Toposa, estos auténticos traficantes de armas con unas escarificaciones faciales y corporales y unos piercings labiales, nasales brutales, alucinantes. Así que hasta mañana. Estamos ya, como estáis viendo, de nuevo en los poblados Toposa. Estos son diferentes a los de ayer. Hoy hemos tenido que cambiar uno de los 4x4 porque uno de los de ayer ni siquiera pudo llegar de nuevo al campamento. Tenía los bajos reventados, pero aquí estamos, es lo importante. La carretera parece que está un poco más seca. Acabamos de tener una reunión con 4 ancianos, los 4 hombres más ancianos, que la jerarquía, digamos, de los Toposa se distribuye de esa forma. No es que haya un líder electo o un linaje, simplemente son las personas más ancianas. Estamos muy contentos porque nos han dicho que somos los primeros extranjeros en llegar a estos poblados. Los de ayer no eran visitados desde hacía años. Estos somos directamente los primeros. Estamos muy contentos. Es realmente emocionante. Todo este complejo que vemos aquí, todas estas casas, pertenecen a una única familia. Hay un hombre mayor que se casó con 11 mujeres y aquí viven las mujeres, los hijos y los nietos. Ahora va a salir el hombre a recibirnos y a bendecirnos con agua. Amén. Bueno, lo que ha hecho aquí ha sido, con un agua bendita, la cual han purificado con un ritual, bendecirnos los pies y el pecho para que nuestro viaje continúe sin problemas. Como contaba Aníbal, todo este complejo, todo este poblado es parte de una misma familia. Es un hombre quien lo dirige, el líder que nos ha bendecido. Él debía o debe de ser muy rico, no sabemos si por la venta de armas, marfil o qué. Él debe ser, o al menos debía ser, muy rico y por eso tenía 11 mujeres. Dicen que queda solo una viva, tiene casi 90 años y estamos ahora mismo con ella. Al llegar, los ancianos nos han dicho que éramos los primeros viajeros en llegar a este lugar y esto puede que sea verdad, pero esto no significa que sea una tribu no contactada. De hecho, nada más lejos de la realidad. Está a no muchas horas de Capoeta, que es un poblado donde llega algo de gente, y por supuesto han llegado también algunas ONGs o misioneros. Por eso algunos tienen camisetas de fútbol, por eso no les sorprende tanto ver una persona blanca. Es decir, por supuesto que tiene contacto con el exterior estas etnias, pero sí que es cierto supuestamente que nadie, ningún viajero como tal, ha llegado a este poblado en concreto. Vale, vais a ver la reacción tanto de hombres como mujeres en las tribus cuando ven el piercing del pezón, y eso que ellos van con piercing por toda la cara y escarificaciones faciales, corporales, pero este en concreto no es el suyo y les alucina. No vais a ver la reacción primera porque me han pedido que lo enseñe ya 3, 4, 5 veces, pero ok. Ha ocurrido lo que no queríamos, lo que menos queríamos. Está lloviendo, está cayendo una tormenta brutal. Todo nos lleva a lo mismo. Esto es lo que tiene grabar, viajar mismamente en un país como Sudán del Sur o cualquier otro tan poco preparado. Hemos llegado hasta estos Toposa, un clan todavía más lejano que el anterior, por estas carreteras tan horribles, porque se complican muchísimo por la lluvia y ahora puede que estemos atrapados. Los ríos van a comenzar a subir y puede que no podamos volver. No solo estamos atrapados en territorio Toposa, sino que hoy justamente era una ceremonia, una especie de ritual, de festividad súper interesante de los Toposa, porque era el día del flirteo. Las mujeres se pintaban con sus mejores atuendos, piercings, mostrando todas sus escarificaciones faciales y corporales, porque es el día en que los jóvenes van a buscar su pareja, a encontrar su mujer o, bueno, sus mujeres realmente, porque ya sabéis que son poligámicos también los Toposa. De hecho, sabíamos que estaban las mujeres ya preparadas en un poblado de aquí al lado. Hasta que no pare no podemos salir, estamos atrapados. Las lluvias han parado, por suerte. Confiemos en que los ríos no estén demasiado mal para volver. Además tenemos por aquí algunas mujeres con estos atuendos típicos, así que vamos a aprovechar y a verlas, aunque sea fuera de esta ceremonia.
peyo paka ngole ko paka lo lepan ara na jiye lepan na jiye ara bong topada bere topada richagan tawo wang barin olo de ko tali topada ni bere be nya gwara jamitere tara nyobu ro nya mi barin jamita tarya ngotun ru muji ngutunga ang barin akro ni nga gwara de ngona rana nga to mena bere de nga ta poko di won ringa won nga to mena pote ang kari ngona di yamin ko lo elu ni nga to men pro metang topada kokoro chone pe nya ko pojik pingna jik wakini nga to mena nga topada dan yamin ko lo elu ni beringini beringini kwadi jamita won wa nya ke del ko ngana terenya ton rono mita benyo ai ni ton tar de radio da lepe tar kokoro chewe jamita de ko ni joji yo ko wa e dinga ro botalo ka to kwadi mario na yo mola joji yo ko wa berong boya talo ka to kwadi kutunga ji yo ko wa ngulu mario na yo mola ro nata do wa lo no to ke dia beria mario do wa ngini to ngalo be turgan to ngana ya rango mai kwadi ji ga wa iru turgan wa galana makalikech ko lo ta poko de tiangolo na re yo ton wala mana nya kala icho na nya kala tana pa kane yo to lo ko ku tu lo pare lo yang tu lo yang tunga lo yang kini anapa na ikane tatakana yara nya ka pulun Buenos días, gente, buenos días por la mañana. Ayer finalmente cortamos con la grabación también porque ocurrió algo. Básicamente me robaron el móvil, es decir, me bajé del coche para grabar junto a un río, el móvil se me cayó a la orilla del río, que para cuando me quise dar cuenta un chaval joven lo había cogido y se había pirado entre las ramas, entre la maleza, vaya. Ahora estamos buscándolo, hemos hablado con todos los líderes de los poblados Toposa, ya no por el móvil, sino por toda la información, por todas las fotos, por todos los contactos. Se supone que están haciendo un rastreo en la zona, pero bueno, es complicado, yo no confío mucho en recuperar ese teléfono móvil, la verdad. Además sabíamos que era un chico joven, Toposa, yo le vi cómo se metía entre las ramas, pero no sabemos de qué poblado, entonces bueno, va a estar complicado. Igualmente muy contento por todas las personas conocidas en este lugar, por cómo nos han acogido, fuera parte de que una persona en concreto me haya robado el móvil porque se lo encontró en el suelo, me vio y aún así corrió. Y la información que nos brindaron ayer fue realmente interesante. Si bien es cierto que confiamos en las fuentes de donde hemos sacado que el gobierno de Sudán del Sur también les usaba y les daba armas, también que vendían y traficaban con marfil, seguimos pensando que es verdad, aunque no estamos del todo seguros, no podemos al final. En historias tribales es todo de boca a boca, no hay ningún registro, no hay nada por escrito, entonces... Pero como nos contó que realmente vienen de un mercado negro, es decir, las armas esas van de mano en mano, las cambian por ganado, otras vienen o venían décadas atrás de Uganda, y ahora mismo tienen tantas aquí y ya no hay guerras por aquí, que las venden en Etiopía, donde sí que hay guerras entre las tribus, como ya contaba, y las venden al doble de precio, al doble de vacas. Aquí puede ser 1, 2, 3 vacas, allí como 6 vacas. Esta información puedo corroborarla, sé que es verdad, porque ya me dijeron en Etiopía que ese más o menos era el precio por un fusil. Así que hemos llegado hasta la raíz de este tráfico de armas. Cuando estaba en Etiopía dije ojalá que pueda venir a Sudán del Sur y seguir el rastro. Lo he conseguido y es que provienen de aquí, de los Toposa, y bueno, más allá de los Toposa, de un gran mercado ilegal, ¿no? Pero realmente interesante. Incluso aquí el líder tiene una pulsera de marfil, que como nos decía, el marfil era para decorarse a sí mismos, no para vender, no lo sé, pero bueno, en estas tierras sí que hay marfil y sí que se mataba para el marfil. Así que ahora vamos a continuar. Esta mujer que tiene el bote amarillo en la cabeza vio a la persona que cogió el móvil ayer. Estamos haciendo unas investigaciones para llegar hasta esta persona y ver si localizamos el teléfono. Realmente dice que le vio correr por el río, que iba tocando la pantalla del móvil. Eso es cierto porque le llamamos, incluso hubo una vez que cogió y se oía pues, como el chapoteo de los pies en el río. Uf, está complicado. Vale, seguimos con la búsqueda. Nos dirigimos al poblado y nos han indicado. Toda la parte de atrás del 4x4 está llena de hombres Toposa que nos están ayudando en la búsqueda de mi teléfono. Seguimos con la búsqueda, parece que otros hombres vieron a ese chico con mi teléfono. Creen que se dirigía hacia la ciudad, hacia Capoeta, así que continuamos. Gente, lo tenemos. Volvía junto al río y fijaos que tenemos por aquí el iPhone que como veis está desactivado. No sé qué se puede hacer ahora, pero vaya. Los jóvenes que me lo han dado están aquí en la parte de atrás del coche. Ha sido junto al río. Realmente no sé si fueron ellos, si se lo han encontrado, si el otro chico lo tiró al río. No tengo ni idea, pero aquí está. La búsqueda ha dado sus frutos. Continuamos.
Vale, pues a este que tenemos aquí fue el ladrón quien corrió por el bosque y quien me lo robó, pero bueno, todos los demás me han ayudado, así que realmente muchísimas gracias. No problema. Y bueno, lo dicho, aquí lo tenemos, un reencuentro curioso con el chico que se lo llevó. No me ha dicho perdón ni nada porque su cara era de completo desconcierto. No sabía la que había preparado llevándome esto, ni la búsqueda que había detrás de él. Simplemente lo había cogido y echado a correr, pero sin entender nada más allá. ¿Por qué pudimos seguir su rastro? Porque no sé ni cómo ni por qué se le pasó por la cabeza, pero se le ocurrió quitar la funda, tirar mi tarjeta SIM de España, volver a poner la funda y seguir corriendo. Entonces nosotros, siguiendo ayer el rastro, dimos con la tarjeta SIM de España, que siempre la llevo aquí porque llevo puesta la de Sudán del Sur en este caso. Entonces estamos seguros que un chico se lo había llevado, que había sido en ese camino, por eso supimos que una chica lo había visto después, seguimos el rastro, todo porque dimos con la tarjeta SIM de España. Casualidades de la vida, realmente muy agradecido a todo el resto de los Toposa porque me han ayudado en el camino, ya habéis visto en el coche, preguntando por los poblados, así que gracias a ellos vuelvo a tener mi teléfono móvil. Bueno, pues una vez que hemos recuperado el móvil, que hemos tenido esta suerte, nos dirigíamos a una aldea toposa más, donde íbamos a ver esta ceremonia de flirteo entre las mujeres y los hombres del poblado, pero finalmente no se va a producir, o se va a producir más tarde, pero no tenemos tiempo para esperar porque nos dirigimos a las montañas del fondo, a la zona de Quimatón, donde vamos a continuar nuestra visita al país en unos poblados larín. Y de nuevo volvemos al mismo punto. Esto es lo que ocurre en Sudán del Sur, un país donde nada está preparado, donde tienes que ir a la aventura, donde tienes que improvisar. La ceremonia era ayer, se canceló por aquellas fortísimas lluvias. Lo bueno es que los ríos no están anegados finalmente, no estamos atrapados y podemos continuar. Que por cierto, otro dato interesante sobre los Toposa, también extraen sangre del cuello de la vaca y se la beben, pero parece que la plaga que conocimos en los Mundari, esta enfermedad que mata a las vacas, ha llegado también hasta aquí y están algunas enfermas y no lo pueden hacer. Igualmente que sepáis que estos Toposa sí que comen las vacas, sí que comen las cabras. Los Larim es otra etnia súper escarificada que se encuentra en las montañas, así que nada, continuamos hacia allí, espero que os haya encantado, continuamos con esa aventura y yo os contaré si puedo finalmente desbloquear el iPhone. Yeah.